Hermana Sorelis, Dios me le bendiga. Un fuerte abrazo también para todos los hermanos de la iglesia. Bueno, la inquietud que usted manifiesta es legítima y la verdad es que la iglesia ha afrontado diversos periodos de persecución desde la fundación de su iglesia. En primera instancia la persecución que en el siglo I se sufrió. La primera que tuvo carácter político fue la que emprendió Nerón, ¿verdad? Y fue muy circunscrita, ni siquiera en todo el Imperio Romano o en el mundo del Asia Menor, no estuvo allí, sino solamente en Roma. Nerón buscó de alguna forma un chivo expiatorio en los cristianos para la interpretación o la criminalización de la iglesia como el único factor que podía dar razón de un incendio que sucedió en Roma. Esto para el año 64 de nuestra era. Pero la persecución en primera instancia tuvo un carácter religioso y fue el celo del mundo hebreo el que de alguna forma aportó en primera instancia resistencia ante el inusitado crecimiento, pues, y el inesperado crecimiento explosivo que tuvo el Evangelio no solamente en Palestina, sino en toda el Asia Menor. Así que en cualquier localidad donde estuviera presente la fe hebrea, fueron los judíos los primeros responsables, en este caso de la persecución social y política de la iglesia, pero en primera instancia por razones religiosas, entre otras cosas porque los primeros cristianos no se consideraban fundadores de una nueva religión, sino de la consumación plena de la fe hebrea. Ellos estaban dando una nueva interpretación a todo el planteamiento doctrinal que el mundo hebreo tenía para aquel entonces, y ellos consideraban pues que esto era una violencia herética, consideraban los judíos a todo el patrimonio doctrinal y a la esperanza de Israel, al haber considerado a Jesucristo el Mesías. Pues los cristianos no estaban considerando fundar una nueva religión, sino por el contrario estaban interpretando, nosotros lo que estamos es viendo la consumación de los propósitos eternos de nuestro Dios al dársele cumplimiento al advenimiento del Mesías, y nosotros lo que somos es testigos del advenimiento y la manifestación de su gloria. Esa fue la primera causa. Luego, por supuesto, en el siglo II y en el siglo III, la persecución ya prácticamente en el siglo III tomó proporciones de exterminio. Desde Diocleciano y gran parte pues de la institucionalidad pagana romana vieron un factor de riesgo para el imperio la presencia de las comunidades cristianas al negarse a ofrecer culto civil y público a la figura del César y a la figura del emperador. Esto con el propósito de establecer un control político. La resistencia cristiana era un elemento disruptivo a la estabilidad política, decían ellos, porque al no rendirle culto al líder de la República, no debería de alguna forma, ellos son un factor de desequilibrio social. Aquí respetamos a todos los dioses, entre ellos a nuestro Augusto, a este ser divino que dirige los rumbos de la República, debe ser también objeto de culto, y esta comunidad, tanto hebrea como cristiana, se resiste y se niega a rendirle culto a nuestro líder político. Bueno, esta fue la causal. Bueno, ya después, para hacerle más sencillo los eventos y la descripción de lo que hasta ahora le vengo explicando, en el 311, un 30 de abril del 311, se firma un edicto de tolerancia por el emperador Galerio, y 2 años después, en el 313, después de la batalla del puente de Milvio, el emperador Constantino de alguna forma reinstitucionaliza la visión del cristianismo, y él dice, vamos a darle el esplendor a Roma, ¿verdad?, del antiguo esplendor que tuvo Roma, vamos a dárselo no ya a través del instrumento del paganismo, sino a través de la institucionalización, la reinstitucionalización social, política y espiritual de Roma a través del cristianismo. Y el proyecto que atesora, en este caso Constantino, es nuevamente darle un impulso de desarrollo social, político y económico al imperio a través del apoyo del respaldo institucional de la fe cristiana. Ya voy a pasar otro audio para que no se haga tan pesado.